Y si esto no se arregla, ¡guerra, guerra, guerra! si esto no se apaña, ¡Caña, caña, caña! y si esto no se arregla, ¡Guerra, guerra, guerra! paz social, negocio patronal, reforma laboral, A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, esta reforma laboral, como todas las anteriores, ha sido una pérdida de derechos para la clase trabajadora. En este caso es la reforma laboral del despido, ya que no solo lo hacen más fácil, más rápido y más barato, puesto que gran parte de él lo pagamos encima entre todos los trabajadores. Con la nueva reforma del Servicio Público de Pensiones no solo nos van a aumentar también 2 años, en nuestro caso de 65 a 67, sino que nos van a aumentar el periodo de cálculo para la cotización, con lo que una pensión media puede bajar un 6%. Yo creo que la pérdida de derechos son evidentes. Despidos masivos, no con grandes expedientes de regulación de empleo, pero sí con una absoluta impunidad a 20 días por año trabajado. Cada día nos llegan trabajadores que están siendo despedidos. La reforma laboral en lo que no se ha traducido es en empleo ni en trabajo de mayor calidad para los trabajadores y para las trabajadoras, que es para lo que nos cuentan que se hace una reforma, y para eso no ha servido. Las estadísticas dicen que el 92% de los contratos que se han hecho desde que se aprobó siguen siendo temporales, por lo tanto de creación de empleo absolutamente nada. Supone una agresión tremenda al derecho laboral, dejar a los trabajadores de todo el Estado español y por extensión a toda Europa sin derecho, en manos de la patronal. Hombre, la ofensiva que tenemos encima de los trabajadores no es solo del gobierno nacional, del gobierno Zapatero, es de toda la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, y lo peor que tiene esta ofensiva es que no va a tener una parada, que no se para con el pensionazo, no se para con la reforma de la negociación laboral, que es lo próximo que tienen, sino que va a seguir habiendo ajustes y que va a seguir habiendo reformas de calado contra las conquistas de los trabajadores. Ha supuesto y está suponiendo y va a suponer la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores desde hace muchísimos años. Yo creo que muchos logros que se habían conseguido con movilizaciones, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con mucha pelea, pues nos los están quitando todos. Yo os puedo, por ejemplo, decir que en mi empresa, yo soy de Telefónica, soy trabajadora de Telefónica, el viernes pasado hemos tenido un despido fulminante sin causa, un despido objetivo sin causa, aplicando la reforma laboral, porque ya nos ha planteado la empresa que o aceptamos una rebaja sustancial tanto de nuestras condiciones laborales como de salariales, que el salario se iría a reducir un 30%, y si no lo aceptamos, que está planteando la posibilidad de 12.000, y lo digo bien, 12.000 despidos en Telefónica. Después de 2 seres ganados y un tercero que retiró esta multinacional, nos aplicaron en verano 18 despidos objetivos, 20 días por año, con la nueva reforma laboral. Y bueno, el resto de medidas, pues supongo que como a todo el mundo, el pensionazo, lo que van a ser los presupuestos generales del Estado, nos van a afectar a todos los trabajadores por igual, y a los de UPS Vallecas supongo que también. Con un despido barato lo que se viene a producir es la precarización total de las relaciones laborales, lo cual es un mecanismo para la sobreexplotación. Y la reforma laboral es solo el primer capítulo, porque estamos viendo cómo a pesar de la reforma laboral nos cuentan que aumentan los puntos de riesgo de la deuda y que se siguen teniendo la misma desconfianza de los mercados, con lo cual eso puede ser eterno, ¿no? Obligando a cada vez mayor sacrificio de derechos de las clases trabajadoras hasta nadie sabe qué. Y en ese sentido, la siguiente parte de la ofensiva, dentro del modelo que han marcado los grandes organismos del capitalismo mundial, como son el Fondo Monetario Internacional y aquí el Banco Central Europeo, es el recorte de los servicios públicos y de las pensiones, que es esa parte de salario indirecto
efecto que han conseguido la clase trabajadora con sus luchas. Ha sido una reforma cosechada desde el FMI y desde la patronal. Eso por sí solo no es bueno para los trabajadores, es un retroceso como nunca para la clase trabajadora, permitiendo el despido libre y sobre todo afectando muy duramente a la negociación colectiva. Ahora mismo todavía las consecuencias son inimaginables, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que está preparando? Pues lo que Europa nos marque, lo que nos marque el FMI, lo que nos marque el Gran Capital, como está pasando en Irlanda, como va a pasar lamentablemente en Portugal, como pasó en Grecia. Bueno, pues la contrarreforma laboral de junio y todas las medidas de recorte del gasto público suponen, yo creo, que el aperitivo de una ofensiva brutal contra los trabajadores y contra las clases populares. El pensionazo está ahí, la modificación de la negociación colectiva, el copago sanitario. Estamos viendo la simbiosis más estrecha entre el capital privado y el Estado a la hora de aplicar por manu militari casi recortes drásticos de todo lo que son las funciones públicas del Estado. Pues así, en pocas palabras, hundirnos en la miseria más que estábamos. O sea, supone un retroceso a todos los niveles, tanto sociales como económicos, pues como no había habido hace años. Lo que nos espera va a depender mucho de la no solución que tiene la crisis capitalista a nivel mundial. Esto va a depender mucho fundamentalmente de los capitales financieros, y los que van a pagar son los trabajadores con menos salario, más extracción de plusvalía, más explotación, más horas de trabajo, peores condiciones de vida. Se terminó la ilusión de una clase media, del que el trabajador podía vivir, comprar su casa, tener su auto. Esa ilusión que se creó durante los últimos 17 años por el crecimiento económico aquí se ha perdido. Y ahora la clase dirigente de la sociedad, la burguesía, quiere que esto lo paguen los trabajadores. Entonces se trata de reprimir fundamentalmente cualquier manifestación de lucha de los trabajadores. Así, ni un paso atrás contra la reforma, huelga general. Yo creo que la lucha debe continuar. No nos podemos quedar con la huelga del 29 de septiembre, no nos podemos quedar con esto. Yo creo que el ejemplo está en Francia, y hasta echarlos abajo tenemos que seguir con las movilizaciones como podamos. Para mí no somos minoritarios, somos alternativos, que es distinto, y creo que poco a poco nuestro mensaje está calando tanto en la clase trabajadora como en los distintos colectivos y movimientos sociales. Hombre, nuestros pasos deben ser claros de ir a por la movilización, de prepararla, de convocarla, y debe ser de organizar la más amplia unidad posible dentro de la clase, pero desde posiciones de lucha, no unidad para reformar, para tragar, para negociar. Unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos o no hay nada que hacer. Es muy sencillo, es tratar de, digamos, permeabilizar al conjunto de la sociedad para que sean conscientes, tengan información de la problemática que se nos viene encima, que es que se está dejando un futuro muy negro para las generaciones nuevas y para las futuras generaciones. Nosotros vamos a seguir en ese camino. Ese camino quiere decir que, igual que hoy hemos convocado esta manifestación, o esta mañana hemos ido a la embajada portuguesa porque hoy están de huelga general, o hace unos días fuimos a la embajada francesa, nosotros vamos a seguir trabajando por ir creciendo, porque este movimiento vaya creciendo y pueda servir como alternativa para muchos trabajadores que hoy todavía están esperando a ver si hay alguien con quien se pueda trabajar para defender nuestros derechos. Una huelga general sería, de nuevo, yo creo que lo ideal, y si llegáramos incluso a concretar a nivel europeo una movilización
o una huelga general en Europa, eso sería realmente el objetivo final. Yo creo que el mecanismo fundamental es la consolidación de todos los espacios de coordinación, de encuentro entre todo lo que supone el sindicalismo combativo y de clase, tanto a nivel local como a nivel estatal. A nivel local, fortaleciendo las estructuras de base, como es la plataforma Hay que parar los pies, y en la misma medida los organismos populares que se están creando en algunos barrios, y fortalecer esas luchas y profundizarlas, coordinarlos con todas las personas que están luchando contra el deterioro de los servicios públicos, porque es fundamental. Eso es una parte del salario indirecto de la clase trabajadora, y a nivel estatal coordinarse con aquellos sindicatos de clase que existen en algunas nacionalidades, y en ese sentido intentar encarar una alternativa al sindicalismo pactista y reformista que ha corrido a volverse a sentar con el gobierno sin poner sobre la mesa la retirada de las medidas antiobreras que dieron lugar a la huelga del día 29. Yo creo que eso es fundamental, reconstruir el movimiento obrero y que las organizaciones políticas planteen codo con codo una lucha en la calle que vuelva a sacar la dignidad y sobre todo nos impida no solo perder derechos, sino recuperar y conquistar unos nuevos. Yo creo que los que estemos de acuerdo en unos mínimos puntos para luchar, unirnos y seguir adelante. Nosotros y nosotras desde luego nos alegramos mucho desde el Movimiento Popular Castellano de la creciente unidad sindical del sindicalismo alternativo. Creemos que es un motor fundamental y muy necesario como motor de la movilización en Madrid y en el conjunto de Castilla, pero creemos que no es suficiente. O sea, que la respuesta a este cambio de modelo, a esta agudización del capitalismo, ¿no?, hacia un integrismo capitalista que nos están conduciendo con la crisis financiera y de deuda soberana, llamada así, es una respuesta en clave política. No habrá reconstrucción del movimiento obrero rebelde y combativo si no se junta todo lo disperso junto con el sindicalismo combativo de las nacionalidades, de la CIGA, del sindicalismo de Cataluña. Yo creo que en la clase obrera también la mezcla del problema de clase y el problema nacional es la única manera de acumular fuerzas en una cantidad suficiente, ¿no? Hace falta que la izquierda anticapitalista, que el movimiento que está cuestionando la transición, que está cuestionando de raíz el modelo social y económico, encontremos formas de unidad. Yo creo que es urgente e imprescindible, ¿no? Fundamental la unidad de acción, unidad de criterio, tirar para adelante por un mismo camino, eso es lo básico y lo imprescindible. Dejar atrás en un momento dado viejas rencillas. Sabemos con quiénes se puede trabajar y con quiénes no, con qué cúpulas van a estar ahora mismo más hacia el capital o más hacia la clase trabajadora, y siendo conscientes de todo eso, pues los que somos, tirar para adelante, que se una todo aquel trabajador y trabajadora que quiera luchar contra este sistema. Y eso es lo fundamental, la unidad, única y exclusivamente. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos